é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se vê, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá si es. Bienvenidos a bordo, en un programa que no va a ser evocativo, exactamente evocativo de la muerte, de la desaparición de el Papa Francisco, pero que algunas cuestiones vamos a comentar necesariamente, porque además a veces uno dispone de información que en general no se ha publicado, no se conoce, y es una forma de recordar a este hombre que fue un argentino finalmente, que alcanzó un lugar importantísimo en el mundo y que hay algunos objetivos que no pudo alcanzar. Otros discutirán sobre eso, pero antes que nada, Javier, sí. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de los viajes, de los periodistas, de los que fueron, de los que no fueron? Bueno, pasó que esta situación de lo que sucedió con el Papa Francisco en Roma, bueno, dio muchas especulaciones, sobre todo sobre la comitiva que iba, si iban acompañados de las esposas, bueno, mucho de lo que se llama fake news, de si Milei llegó al velorio, si Milei iba al entierro. Y bueno, hubo mucho ruido que finalmente el gobierno fue aclarando todas estas situaciones, que no viajaban las esposas de los ministros, de Francos y del vocero Adorni, después que la situación del funeral era la prevista, no es que llegó tarde, sino que la prevista era que iba a participar de los funerales de Estado, que se iban a hacer el día sábado, y no es que llegó tarde el día viernes. Bueno, cuestión, en este enfrentamiento Milei tuvo su oportunidad de desacreditar a todos los periodistas que lo estaban operando con estas fake news o estas falsas informaciones que buscan, embarrar un poquito la gestión gubernamental. Vos sabés que una de las razones invocadas para que Milei no viniera a la Argentina durante 4 mandatos distintos de presidentes fue el tema de lo que se llama la grieta. La famosa grieta. La intolerancia de los argentinos. De quién se lo iba a apropiar y quién lo iba a criticar, ¿no? Exacto. Entonces, no quería líos. Exactamente. Sí, exacto, lo que aconsejaba a él hacer lío a los jóvenes, no lo quería para él en algún sentido. Exactamente. Pero hay un dato pero es una impresión, a mí igual no me gusta dar consejos, pero creo que Milei perdió una gran oportunidad. Porque, de saltar la grieta, decís vos. Exacto, porque Milei tiene el avión presidencial. Sí. Grande el avión presidencial, por lo menos para llevar a varios pasajeros. El avión no le pertenece, es de los argentinos, de todos nosotros. Sí. Su viaje es un viaje institucional como presidente, y hubiera sido bastante interesante que Milei hubiera invitado, con todos los riesgos que implica, con las negativas probables de los invitados, a los 3 presidentes que lo antecedieron y que estuvieron con el Papa. Que lo conocieron, claro, que trataron al Papa como también presidente de un Estado, ¿no? Exacto. Digamos, un acto institucional de una estabilidad institucional que la Argentina en general no tiene, y de la cual creo que a los otros, tanto a Cristina como a Alberto Fernández y a Mauricio Macri, les hubiera costado rechazar, aunque no se saludaran en el avión, aunque no participaran de nada, pero estaban en la lista, podían participar, digamos, de estar en un acto donde se viera a los argentinos en forma diferente. Una foto de familia de la Argentina despidiendo, tal vez, como decía Milei, al hombre más importante de la historia, ¿no? Exacto, y curiosamente hubiera logrado con la muerte, Milei, el Papa, con su muerte unir en alguna medida o solucionar, aunque sea transitoriamente, el tema bendito o maldito de la grieta. Pero no lo pudo en vida y tampoco lo pudo en la muerte. Quizá Milei hubiera tenido esa oportunidad, pero me parece que ni siquiera la pensaron. No se planteó. Pareciera que no se planteó, más allá de algunas cuestiones, si podían o no salir del país, algunos expresidentes que tienen algunos problemas judiciales, pero bueno, es cierto que no se lanzó esa invitación. Se podía solucionado, no se lanzó esa invitación. Además estaba Lorenzetti allá, seguro que Lorenzetti seguramente autorizaba. ¿no?
Perdón, que tuvo poco feliz Lorenzetti con la foto que publicó. Incluso el Vaticano salió a aclarar que por favor la gente no se sacara fotos con el féretro del Papa Francisco. Ah, mira vos. Vamos en el programa ahora, después vamos a entrar directamente en las cuestiones políticas y económicas. Tenemos de invitado a Carlos Melconian, que digamos es un hombre que ha generado algunas fricciones con el gobierno, sí, con el propio equipo económico, con el mismo Milei. Ya viene de arrastre hace tiempo. Hace tiempo. Pero bueno, vamos a hablar, a escuchar, a ver lo que dice, porque la Argentina pasó de 10 días o 15 o un mes críticos, que parecía que naufragábamos, a que de repente pasa y ya estamos en camino a Marte con Trump y Elon Musk. Así pero antes vamos a contar algunas pequeñas cosas del Papa, ¿no? Recordarlo. Exacto, para recordarlo con minucias, si ustedes quieren. Por ejemplo, que era un hombre muy goloso. Si bien era muy estricto en las comidas, comía de todo, era bastante goloso. ¿Sabes lo que le gustaba? ¿Qué le gustaba? Los alfajores Habana. Los alfajores de la un poco famosa como marca Perón. Claro, mirá, Perón era distinto. Bueno, tenían otras coincidencias, ¿no? Y bueno, y después, cuando ya fue Papa y se enteraron de eso, les llevaba a todo el mundo. Todo le llevaban cajas de alfajores. Y él empezó a comer mucho, y si bien era muy enjuto, de pronto empezó muy a disciplinado, un poco muy por disciplinado. la culpa de los alfajores. Él, si por ahí hay una foto de la cama, del jergón casi que tenía el Papa ahí en Santa Marta, lo que tenía acá en la curia, ahí tenés. Esto parece un hotel 5 estrellas. Todo el mundo dice, no, ¿cómo va a ser la cama del Papa? Claro, del Papa. Bueno, lo que tenía en la curia, siendo arzobispo de Buenos Aires, era una camita así, y con un colchón destruido. Sí, desvencijado. ¿No? Tanto que a raíz de uno de las personas que lo veía habitualmente al Papa, llevaron a 3 o 4 delegados de la colectividad judía y les hicieron recorrer ahí las habitaciones del Papa. No podían creer dónde dormía, porque el dormitorio principal del anterior arzobispo lo había cargado de documentos, papeles, como un archivo. Lo convirtió en archivo, y él dormía en un lugar chiquito, pero muy chiquito, y además casi no tenía colchón. Los amigos estos judíos que lo visitaron no podían creer eso, Javier. Y al día siguiente le compraron 2 colchones, le mandaron los colchones de regalo. Y entonces, cuando alguien le preguntó, bueno, ¿qué tal ahora la nueva vida con el colchón? Dice, bastante mejor. Claro, bastante mejor. Descubrió. No sabía que se dormía mejor. Que se puede dormir mejor. Vos sabés que él, siendo arzobispo, no vamos a contar todas las historias, pero tenía una secretaria en el arzobispado, que iba a la mañana temprano y se iba a las 7 de la tarde. Después el resto estaba solo, siempre. Se quedaba solo. Se cocinaba él, como se llaman estos hornitos. Sí, los eléctricos. Exacto, se hacía huevo frito. Milanesa se hacía, le gustaba mucho la milanesa. Más que milanesa no, las hamburguesas. Hamburguesas. Comía como la mona. Y bueno, tenía un problema con los pies, como todo el mundo sabe, y tenía que usar unos zapatos especiales. Eso de los zapatos negros y no ponerse los zapatos rojos o colorados del Vaticano, tenían también, aparte de que le parecía una ridiculez posiblemente ese atavío, lo de los zapatos negros, que usaba unos zapatos del doctor Scholl, que tenía solo 2 pares, nada más que 2 pares. Cuando viajó para allá, la vez que viajó por última vez de la Argentina, se llevó de regalo a alguien le acercó esos 2 pares. Acá hay algunas personas que han sido muy apreciadas por el Tate, que no se conocen, pero que tienen una relación muy particular. Él consideraba una especie de hijo a Del Corral. Sí, a Del Corral de las Escolas.
El del Escolas, Escolas. Que tuvo después alguna denuncia en su momento, problema, que se pero pudo superar. para él era un personaje muy simpático, muy querido, estaba siendo laico, estaba casi a cargo de todo lo que ocurría en la iglesia de San Martín de Tours. A propósito de eso, un error, si querés. ¿vos viste lo que dijo la señora? Bueno, en la vorágine cometió ese desliz. Por ahí la gente no lo conoce. Porque en la comitiva oficial fue Patricia Bullrich. Sí. Y cuando llegó a Roma, alguien la entrevistó y miren lo que dijo. Bueno, un argentino humilde que todos queríamos, que fue el patrono de nuestra ciudad de Buenos Aires y que siempre lo recordamos con mucho cariño. Bien, 2 datos. Explica vos que no era el patrono. No era el patrono, de la Buenos confusión. Aires. El patrono de Buenos Aires es San Martín de Tours, justamente estaba vinculado con Corral. Una confusión de Patricia Bullrich sobre el patrono, confundir al patrono con el arzobispo. Exacto. ¿Y por qué el patrono de Buenos Aires? Bueno, es una historia muy curiosa. Yo la leí en un libro de Jorge Lanata. San Martín de Tours salió patrono cuando se fundó Buenos Aires. Bueno, lo eligieron a través de un sorteo. Pusieron a todos los santos. Cuenta la leyenda, ¿no? En el libro de Lanata. Pusieron a todos los santos y salió San Martín de Tours. Y no causó gracia que saliera por sus orígenes este hombre. Hicieron repetir el sorteo. Se elegía por aclamación. Hicieron repetir el sorteo y salió por segunda vez. Y ahí me parece que dijeron, hay algo detrás de esto. Jamás entenderé por qué lo volvieron a poner en el sorteo si es que no querían que saliera. Pero lo cierto es que, esa historia o esa leyenda se da al origen del patrono de la ciudad de Buenos Aires, que Patricia Bullrich confundió. Lo tiene confundido. ¿Vos sabés lo que pensaba el Papa de Patricia Bullrich? ¿La quería? Sí. Pero tuvo el episodio del gas pimienta, si querés el episodio poco feliz que tuvo... Estamos hablando de ahora, pero en general, él nunca la estimó. Nunca la estimó. Bueno, con ese episodio del gas pimienta se notaba. Pero no la estimaba por una cuestión casi que de pronto hoy no parece tan relevante, pero decía, quizá para no hablar sobre ella, que se había casado varias veces. Mira. Que tampoco sé si es cierto, pero de cualquier modo fue esa observación para hacer. Entrecomillado que él dijo. Mira. Otra cosa que había otro que parece que funcionaba como hijo, o él se consideraba como tal, no es el amigo judío, era el hijo judío. Claro. Que es un señor que se llama Luis Lieberman, que está en Roma, o que fue a Roma a las exequias, alguien que participaba con el sindicalista Mangone y con y Goldman, otro representante, y ahora no me acuerdo, eran 6 en total, sí, con Bergoglio, que comían una vez por mes en cada casa de cada uno, porque cuando se inició la primera casa que fueron, había nada más que 6 sillas, y desde entonces decidieron que el foro ese iba a ser para siempre de 6 sillas. Este se llama Luis Lieberman, y un personaje bastante atrevido, simpático, metedor, como se dice, y era como, él funcionaba como si fuera el hijo, le movía los papeles, le entraba a la cocina, estaba todo ahí. Muy interesante también el hecho de que fue al entierro del Papa, a las exequias, un cartonero, creo que de la organización de Grabois, que Grabois no sé si fue, pero el cartonero, este dirigente social, digamos, no demasiado conocido, ya había ido cuando el Papa asumió como Papa. A él lo llevaron, claro, y desde entonces forjó una amistad con este muchacho, con este hombre, que tuvo un hijo, y logró que el Papa, por ejemplo, la relación fuera bastante fuerte y el Papa lo bautizara. Hay gente que logra ese tipo de cosas logró alguna de ese tipo de cosas con el Papa. Sí, claro. ¿A vos te pasó algo? A mí me pasó una curiosidad, que fue que logré que me diera la comunión. No había tomado la comunión y estaba de visita en Roma. Bueno, estaba con vos. Tuvimos la suerte de visitar al Papa, tuvo la gentileza de recibirnos, y había una misa por la tarde y se enteró, ahí está la foto. Yo le había contado que yo no había tomado nunca la comunión, era bautizado pero no había tomado nunca la comunión, y me hizo una gracia, me separó un costado y hicimos en realidad me dio la comunión, una breve intercambio de palabras muy simpáticas y muy graciosas, porque la verdad que lo caracterizaba el sentido del humor, y puedo decir que el Papa me dio la comunión en esa breve ceremonia.
que debe ser un caso... Él mismo me hizo el chiste diciendo te tenés que sentir un privilegiado porque los que me vienen a ver no vienen a tomar la comunión porque ya la tomaron, y los que me vienen a ver y no la tomaron no la vienen a tomar. Así que en general no es algo que habitualmente suceda. Bueno, ahí veo en la foto que está tu hermano y está tu sobrino Winston. Están ahí todos lo pudimos conocer. Nos vas a contar lo que él te dijo con respecto de la confesión. No, eso son secretos secretos de confesión. No, fue muy simpático porque había poco tiempo, por supuesto, la figura de un papa. Cuando fue el momento de la confesión, me dijo, bueno, no tenemos mucho tiempo, seguramente tenés muchas cosas para contar. Me dijo, pero lo importante es, vos te perdonás. Y bueno, a raíz de esa situación fue también todo un mensaje, si se quiere, filosófico sobre, bueno, el perdón está dentro de cada uno también, más allá de la figura eclesiástica. Otra cosa que el Papa, por ejemplo, lo cargaban de regalos al Papa, regalos que lo atosigaban, de todas características. Y él, en todo caso, en una etapa, ¿qué pedía? Pedía, por ejemplo, medias. Sí. Medias, camisetas de frisa. Suéteres. Bueno, suéteres es otro capítulo del cual no vamos a hablar, pero... porque hacía mucho frío en Santa Marta, o que él decía que tenía mucho frío. Y algunos le regalaban pijamas de seda. Decían, no son de mucha algo utilidad, que sea un poco más abrigado. Otra costumbre que tenía muy particular y exclusiva, que él a los que consideraba amigos los llamaba por teléfono todos los años, sin falta. Así que de todos los amigos que hablan del Papa, de que yo lo conocí, que yo lo entrevisté, que yo tuve... Los que se decían amigos, etcétera, quisiera saber si a todos esos que hablan así, el Papa los llamaba por teléfono. Bueno, y hubo algunos que contaron que el Papa lo llamaba, a los que el Papa dejó de llamar. También. Bueno, por haber contado esas infidencias. Bueno, después que otra... Bueno, hay infinidad de anécdotas sobre este hombre no tan particular, simplemente una persona normal, con una estructura medianamente importante como la de la Iglesia atrás de él, que produjo un fenómeno casi revolucionario dentro de la Iglesia, como forma o como señal de apertura, que muchos lo consideran que no fue suficiente. Que es todavía conservador, pero que para algunos en la Iglesia es absolutamente extremista. Sí, claro. Podríamos hablar mucho más del tema de Francisco, pero creo que él, sea porque escuchaba a gente que no correspondía, inclusive de su mismo sector político, consultaba a gente siempre con ideas conspirativas, le generaron esa especie de prevención para no venir a la Argentina. Tampoco contribuyeron los 4 presidentes que tuvimos, porque de un modo u otro ellos hicieron actos, algunos deleznables, como el matrimonio Kirchner, absolutamente deleznables. Bueno, de hecho el Papa Francisco contó una vez que uno de los 3 jueces que investigaba una causa de lesa humanidad, le contó al Papa Francisco que del gobierno habían dado la orden de meterlo preso cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Además, él decía que le habían tratado de meter mujeres para descalificarlo en sus aposentos, en las habitaciones que tenía en la curia. Más, tenían un candidato para ser reemplazado, que era el obispo de Santiago del Estero, al cual por último aparecieron filmaciones de este emérito personaje con menores en actos sexuales. Está filmado y lo tuvieron que echar. Y aunque no sé, porque la Iglesia en general no echa ninguno. No, hasta la irrupción de Francisco, que Francisco sí tuvo una mirada sobre eso mucho más condenatoria que la histórica que tuvo la Iglesia. Sí. Ya me extravié con el tema del Papa. Sí. Quizá por los recuerdos que uno tiene de él. Sí. No se conoce mucho el tema de los empresarios que lo visitaban, ni siquiera se sabe quiénes son los que parece que contribuyeron a levantar el túmulo que tiene ahí
en la iglesia Santa María Maggiore. Pero hay una pregunta que todavía no se ha formulado mucho. Está todo con la sucesión del Papa, sí. Pero ¿cómo es el impacto de la salida del Papa en la iglesia argentina? Este es un tema que va a ser bastante interesante porque él, con su gente, en particular con los jesuitas, no sé si se llevaba bien. Claro. O por lo menos los jesuitas no lo querían. No sé si sería por envidia o por lo que sea, pero realmente no lo querían. No vamos a incluso desde antes de ser Papa. Y vamos a pasar a temas un poco más convencionales, ¿no? Políticos. Ocurrió un hecho político importantísimo, que fue un video de Javier Milei en el que él habla sobre las figuras más importantes de su gobierno. Es una definición realmente importante, porque hasta ahora teníamos la versión del triángulo de hierro, que era Javier Milei, su hermana Karina y Santiago Caputo. Pero fíjense lo que dice Milei. La verdad que fue la llegada de Guillermo Francos como jefe de gabinete fue, digamos, liberador, porque se convirtió en un ministro que reparte el juego, un ministro que distribuye el juego. Entonces los ministros están muy libres, hacen lo que tienen que hacer, entonces después hay un control político con Guillermo Francos, hay una segunda instancia de control político que es Santiago Caputo, y la última instancia, digo, el que mete el gancho final, soy yo. Bueno, sí, un secreto a voces que la confirmación, ¿no? Por encima también de ella, ¿no? Y pareciera ser que le dio todo el poder. El que está por debajo es el que le cuida la firma, como diría. Él no firma sin que vea a Santiago. Exacto. Todo un reconocimiento, siendo que Santiago no tiene cargo oficial, ¿no? Santiago Caputo no tiene un rol formal, con lo cual, en ese tipo de responsabilidades, la cadena de firmas en general se cuida con gente que firma. Y no siendo abogado. Claro, exacto. En fin. Bueno, supongo que las cuestiones técnicas sí tendrá gente que mirará esas cuestiones, incluso el propio Santiago Caputo tendrá personal técnico abajo. Yo creo que lo que está referenciando Milei es el que está en el armado político de toda esta situación, el que le cuida las cosas por encima de Guillermo, por eso lo pone por encima de Guillermo Francos, que es el jefe de gabinete. Y de su hermana. Y de su hermana. Un dato adicional ahí, Javier, me parece que habría que incluir esto, es saber cómo está ese triángulo de hierro, ¿no? Y cómo están los otros ministros, porque da la impresión de que uno sube, el otro baja. Por ejemplo, a Francos lo disminuyen o lo devalúan en público, sí. Pero a Guillermo Francos lo mandan a que vaya a explicar lo de la moneda. Esta semana es la que va a hacer la interpelación a Guillermo Francos por el tema del escándalo de la criptomoneda Libra, y bueno, van a estar ya las preguntas para ver cómo va a responder Guillermo Francos, que en ese lugar sí es el que defiende al presidente Milei. Claro, digamos, el que pone la cara y pone la firma también es Francos. Y el que negocia con gobernadores también, en muchas casos. Bueno, también lo hace Santiago Caputo, por supuesto. Sí, bueno, me parece que... Pero no, lo de Caputo es como aparte y en secreto. Sí, igual pareciera, más allá de esta descripción que hizo Javier Milei del funcionamiento del gobierno, no pareciera haber problemas entre Francos y Santiago Caputo. ¿Te acuerdas que en su momento se dijo que había algún enfrentamiento, alguna tirria entre ambos? Bueno, por ahora parece ser que cada uno acepta el rol que tiene y nadie manifiesta disconformidad al respecto. Javier, ¿sabés que no hemos hecho ni un chiste hasta ahora? No, bueno, son jornadas de luto y de recogimiento. Bueno, pero ya pasó. Yo creo que hay que mostrar el video de dos personajes de la vida política argentina importantes, como es el caso de Daniel Scioli, que uno podía suponer que era un hombre que debe asistir, participar, intervenir, hablar en lugares que tengan que ver con el peronismo. Claro, el Congreso Peronista que se iba a hacer en el microestadio de Ferro, que no se suspendió por lo del Papa Francisco, uno lo intuía en esos lugares, ¿no? Y sin embargo, miren cómo cambió, escúchenlo. Este 22 de abril nos encontramos en la capital de nuestra querida provincia de Buenos Aires, el primer Congreso Libertario, basado, muy inteligentemente planteado, en las demandas, en las preocupaciones
de los bonaerenses. Vamos, con fe y esperanza, la libertad avanza. Mira vos, le sirve para todo. Sí, está en todos los casilleros. Che, ¿no lo tendrán como candidato para algo en la provincia de Buenos Aires? Porque Dicen que no mide mal. por eso... Claro. Y sobre todo por el nivel de conocimiento, ¿no? Exactamente. Que no es un dato menor a la hora de encarar una elección. Y además está tan enamorado, además siempre tuvo los principios libertarios en su cabeza. Siempre los defendió, siempre militó. Como esta mujer que en alguna medida procede casi igual. Casi de la misma manera, es verdad. Es Por verdad. favor, director, ¿me la redescubre Alicia Kirchner? Alguien que termine. Necesitamos alguien que termine con los planes sociales. Sí, chicos, porque para los peronistas gobernar es crear trabajo. Hubo una ministra de Desarrollo Social que asumió con 2 millones de planes y los dejó en 200.000. Lo hizo sin intermediarios y generando trabajo. Bienvenida a la Liga de la Justicia Social. ¿Quién nos puede ayudar? Necesitamos terminar con los planes sociales. Sí, yo digo planes parches sociales. Primero que nada tiene que haber una política económica. Lo hicimos de una manera, ¿no es cierto?, progresiva. Imagínense que había 2.200.000 planes y llegamos después de un largo camino a tener, cuando Cristina deja el gobierno, más o menos 200.000. ¿Querés romper un parche? ¿Sacarlo? Tiene que ser reemplazado por trabajo en línea. Totalmente. ¿Qué tal? Bueno, es insólito, ¿no? Que es la encargada de decir cómo se terminan los planes sociales en la década que se crearon los planes sociales. sociales. Déjame decirte una cosa, porque participaba ahí en ese encuentro con esos jóvenes que se hacen llamar la Liga de la Justicia. Estos jóvenes parecen inocentes y agradables, estuvieron financiados por Maduro y yendo a cubrir Venezuela, la elección en Venezuela cuando fue tan discutida. Bueno, fueron porque son influencers, fueron pagados por Maduro para ir allá a decir que no era como la sociedad internacional decía. Bueno, esa es la clase de gente con la que está haciendo videos Alicia Kirchner. Bueno, de cualquier modo, esos cambios, si son beneficiosos para ella misma, habrá que asimilarlos. Claro, sí, sin ¿no? duda. Sin duda. Si asimilamos el de Scioli, ¿por qué no el de Alicia? Alicia libertaria también, porque quieras o no, sí, claro. Es parte de la nueva onda. Bueno, Javier, tenemos como 10 videos más, tenemos como varios programas. Tenemos este martes el debate también, el debate en la Ciudad de Buenos Aires. Exacto, va a ser un día importante, porque tal vez incluso se lo vea a Javier. Va a ser importante? Son 17 candidatos. ¿Cuánto tiempo van a hablar cada uno? Van a hablar tienen 2 minutos para hacer sus presentaciones legislativas, su propuesta legislativa, y después hay 3 preguntas más de las que se hacen por sorteo, de las que tienen otros 2 minutos para responder. Se va a transmitir por el canal de la ciudad, tal vez algunas señales puedan tomar y transmitirlo también en vivo. Estos 17 candidatos a legisladores, hay 30 bancas. 30 bancas, claro. Y hay 17 candidatos. Bueno, por ahí tenés para ver a Horacio Rodríguez Larreta y tal vez Adorni, Santoro, tal vez vaya el propio Javier Milei, sea parte de la tribuna que apoya a su candidato Manuel Adorni, porque como dice en el spot, Adorni es Milei. Ahora, una pregunta. ¿Hacen todo esto para integrar una cámara de concejales, de ediles, en los cuales, yo te pregunto, vos que andás en el periodismo, ¿cuántos conocés? Claro, no, ahora es la primera vez. Examen. No, sí, te entiendo. Son cargos, hasta ahora eran cargos menores. El que le subió el precio a esta elección tal vez sea Horacio Rodríguez Larreta, el ex jefe de gobierno. Y Jorge Macri al separar las elecciones. Al separar las elecciones, Jorge Macri, que tal vez no se imaginaba este escenario. Algunos dicen que sabiamente separó las elecciones porque tal vez llega con el gobierno nacional no tan exitoso como podría haber sido más adelante. O se equivocaron. O que se equivocaron. Es como todo, se va a juzgar a la luz de los resultados. La política tiene realmente esos misterios insondables. De cualquier modo, señoras y señores, vamos a ir a un breve corte, porque tenemos a una de las joyas de la economía en este programa, se llama Carlos Melconian, y vamos a tratar de darle la mayor cantidad de tiempo posible. Inclusive, hasta podemos pasar algún video de Cristalina Georgieva, claro, luciendo la motosierra. Es inexplicable. Sí, si ustedes dicen que el presidente titular del Fondo Monetario se anda exhibiendo. Pero bueno. Milei te diría fenómeno barrial. Exacto. Cambió la vida. Volvemos en un minuto con Carlos Melconian.
Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales. ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? ¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de $1.000 millones? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, Mona. Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Descubrí todos los beneficios que tenemos para vos en Digi. 12 cuotas sin interés y envíos a todo el país. Desde los gadgets que te facilitan la vida hasta los dispositivos que te impulsan al siguiente nivel. Todo lo que querés en un solo lugar y a tu medida. Digi, lo último en tecnología. Javier, vamos a compartir la charla con Carlos Melconian y previamente hablemos un poquito sobre este video que hizo y que generó cierta conflictividad de la señora Georgieva, sí, la titular del fondo, y que no sé si lo viste vos y si no lo viste, no. Le pido al director que me lo repase de vuelta. Dale. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October, and it is very important that they don't derail the will for change. So far, we don't see that. We don't see that risk materializing, but I would urge Argentina, stay the course. ¿Qué te parece? Porque aparte la señora, cosa que el director no va a pasar ahora, sale con un distintivo. El pin de la motosierra. Sí, el distintivo de acá a esta distancia no lo vi, pero te escuché no, que pero ahora te lo va a pasar el director. La digo como anécdota, pero... ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Se lo regaló Federico Sturzenegger. Está bien, me dio raro. Está bien. Sí. Raro esto, ¿no? Raro. Primero, buenas noches y gracias por la invitación. Raro, sí, declaraciones poco feliz para un funcionario de un organismo como el Fondo. Pero bueno, recuerdo que también se publicaba que Christine Lagarde iba a comer sushi a la casa de Duhovne. Y sí, claro. Así que no significa nada, pero me imagino que cada autoridad del Fondo, frente a semejantes programas, van un poco con el compromiso
por parte de ellos. Pensá que Argentina es deudor. Además de deudor, no ha tenido una gran performance histórica con el fondo y no puedo decirlo, dicen la mala lengua, pero cada uno de los funcionarios, incluido su director gerente o los encargados del hemisferio occidental o al menos los encargados de Argentina específicamente, siempre han tenido conflictos. Así que esperemos que quede en la anécdota de la motosierra y el PIN. De cualquier modo, creo que... Y esta vez sea diferente, como suele decirse ahora. Exacto. Ahora, al margen de las expresiones, de las declaraciones, también hay ciertos hechos. Es tan, no digo voluminoso, pero tan impresionante, tan plan Marshall, lo que el Fondo Monetario ha hecho con Argentina. Yo, si tuviera que analizar primero, siempre todo eso se ve en términos relativos. Sí. Y contra lo del 2018, es como que te diga, qué sé yo, esas cosas que no se van a repetir, es decir, otro papa argentino, y vos me decís, 50.000 vivas, ¿otra vez van a venir? No. Yo diría, para poner en su justo lugar lo que acabás de decir, que está en línea con lo que se dice, lo más curioso es el desembolso inicial, no por la magnitud, sino porque es un programa de 4 años, con 10 y periodo de gracia 4, que supuestamente te dieron lo que engloba los 4 años. Y si a vos te dan 12 de 20 de entrada, cuando en el primer año casi ni me tenés que pagar, es como que confío en que cuando empiece a vencer, esta que te di la tenga para dármela. Eso significa que creen en que esto funciona. Bueno, por eso te digo, o por lo menos el apoyo político, cualquier cosa que vos quieras hacer, lógica, porque encaraste para donde se encara, de nuevo, en términos relativos, contra 50 de la viva, no hay papa por 300 años más. Ahora, en términos de una cosa rara, es que en vez de jechear, o en vez de ir agrupando cada una que te la doy y me pagás, te la doy y me pagás, casi digo para asegurarme el repago, porque si el fondo no pone, Argentina no paga. Pero no, Milei, olvídate, esto no es ni antigobierno, es decir, por magnitudes es imposible. Entonces, la curiosidad, donde hasta era curioso el primer 8.000, porque la señora del PIN de entrada habló del 40% de 20. Exacto. Y el 40 de 20 es 8. Ya 8, cuando vos me tenés que devolver 2 y pico, es que te estoy dejando, pero bueno. De cualquier manera parece como una especie de gesto verdaderamente significativo para la Argentina. Por supuesto, sí. Tan histórico como para que el ministro de Economía, Luis Caputo, diga, bueno, una vez que pasemos todo el capítulo electoral, yo posiblemente me vaya porque ya he hecho mi gran obra de bien sobre la recuperación económica. ¿Lo escuchaste? Ser. No lo escuché. Pero puede ser, qué sé yo, viste, no. Irrelevante en este momento como definición. La otra es una pregunta que sí, confío, porque si, de nuevo, vos en 4 años me tenés que devolver 20, donde en el primero casi no me tenés que devolver nada, y yo te desembolso 12, suponiendo que estoy tirando toda la carne al asador, porque el objetivo final, ¿cuál es? Que vuelvas vos a un mercado voluntario para que el día que me tengas que pagar sea fácil para vos ir a tomar deuda para pagarme. Ahora, es un desafío, una audacia, sí. Evidentemente, si por algún lado esperaste la elección para ver si ganaba Trump, y Trump te tenía que dar algo, y bueno, puede ser, no lo sé, ni sé si alguien esperaba algo de otra magnitud, de repente en lugar de 20, 30, de repente en lugar de te mando 12, te mando los 30,
No lo sé, porque vos recordás que esto empezó el año pasado cuando tenemos 20 para arrancar. Sí, claro. Qué sé yo. Y te falta el gesto del Departamento del Tesoro, claro, que es también, a la hora de los bifes se verá y ojalá no lo necesite, pero es como que si por algún conflicto de carácter internacional se manca el proceso, yo estoy. Bueno, eso es fuerte también. Ahora, Carlos, con esto de que el gobierno dice que este proceso esta vez es diferente, que esta vez no va a ser, invita a los argentinos a confiar, a tener esperanza, ¿por qué esta vez va a ser diferente? ¿Vos creés que las bases son diferentes? Bueno, primero vamos a ceñirnos a lo estrictamente profesional, económico y numerología, más allá de la política, porque siempre todos estos procesos lo tienen que encabezar personas que estén en condiciones de hacer aplicar lo que firmaste. Eso también tiene. Ahora, la cuestión nueva aquí, aunque si hay algún actor del periodo de la convertibilidad o del inicio de Néstor Kirchner, por distintos motivos, ellos tuvieron superávit fiscal. Acá, el pasar de lo que heredaste de menos 2 puntos y pico a 1 punto y pico positivo y la convicción aparente del presidente, el hecho que conduce de una manera tal que ningún miembro del gabinete te viene a mangar, claro. El hecho de que él baje la línea de a donde quiere ir más que el ministro proponérselo, hace pensar que ese tema lo hace diferente, digamos. Ahora después lo que dicen los tipos de economía, que el plan es de ellos, es de Caputo, de Curiace, bueno, pero en la época de Cavallo y Menem, claro, era una tortura todos los días tener que escuchar. Pero yo quiero rescatar algo, no sé si menor que el plan, claramente menor, en la Argentina importante, pero claramente menor, que es la cuestión fiscal. Yo lo que quiero rescatar de la cuestión fiscal, más que el plan o el programa, es que el ministro de turno, y a mí me pasaba en la previa, mientras lo preparábamos, y no voy a hacer ningún nombre porque los vi a todos los candidatos, inclusive aquellos donde de ninguna manera yo podía ser ministro, pero no importa. Y yo te digo, cuando vos mostrabas el desequilibrio a recibir y la idea de equilibrarlo, no ser superavitario, ya ahí corcoveaban los candidatos por la calle, la gente. Entonces yo acá, más allá de que he tenido espíritu crítico, como lo he hecho siempre desde la buena fe, en esta parte, que vos te encuentres con la persona, que el orden de causalidad es que él te obliga a eso, más allá de tener que salir a hacerlo y que los riesgos están, es como que, viste, que el ministro de Economía no tenga que convencer al presidente de, si entra 10 salen 10, o si entra 10 salen 9, que es tener superávit. Yo te diría, es un logro fenomenal. Ahora, a partir de ahí, nosotros hemos discutido hasta el cansancio si tener superávit fiscal, que es condición necesaria, es también condición suficiente. Ahí ya entramos en un terreno... Antes de seguir con eso, también es una especie de logro, en apariencia, si lo queremos poner en el juego, o de novedad, de que un gobierno en un año impar de elecciones decida ajustar más, cuando normalmente había como una especie de plan platita, vamos a derrochar para conseguir clientela, etcétera. ¿Lo ves así o yo por ahí... Ahí me voy a ceñir a los números. Sí. Y a cómo lo veníamos diciendo y a lo que salió en el acuerdo. Yo te lo voy a poner en términos de números porque es la única manera de entender el significado de lo que te quiero decir. Vos pasaste de menos 2,3 a más 1,8 del PBI, de memoria. Ahí tenés el ajuste de 4. Todo lo demás de la historia de la humanidad, sacalo porque no
Pero este sí, es fuerte y existe. Bajo un proceso, yo te diría más que el pin de la motosierra, había que haberle llevado el pin de la licuadora. Pero no importa, también pasa. Ahora, el 2025, antes del acuerdo, baja de 1.8 a 1.3, donde el otro día el ministro, antes del acuerdo, dice, si hace falta lo vamos a llevar a 1.6. Pero en realidad, de cara al año electoral, no lo voy a desmerecer, lo importante es que lo que la licuadora licuó no vuelve. No es que sigue el ajuste o lo profundiza. Ahora, lo curioso post-acuerdo es que esta hazaña de menos 2.3 a 1.8, 1.3 tiene que subir a 2.2. Entonces ahí se me arma un barullo en la cabeza, donde, así lo explico, es un signo de interrogación muy grande para la reforma impositiva donde esperás que bajen impuestos. Bueno, pero eso es un compromiso con la señora que tanto los alienta. De aumento. Yo creo que el manual siempre lo dijo, pero ahora después que veo esto más que nunca, si bajás un impuesto o me bajás el gasto, después de donde estamos y licuaste, o me colocás otro impuesto. Y yo te diría, el subir el superávit del año que viene y el lograr, no obstante eso, bajar impuestos, está muy ligado a un viejo discurso ya de Milei, donde él propone en el Pacto de Mayo volver al gasto público global, provincial y de la administración que había en los 90. ¿Te acordás que habla de 25 puntos? Sí, sí. Bueno, eso significaría que todavía está 5 puntos arriba. Quiere decir que si yo te hago subir de 1.3 a 2.2 es un punto. Si me bajás 5 tenés 4 para bajar impuestos, pero ahí ya esto es todo postelectoral, porque la mitad de eso es de las provincias. Vos no ves reforma impositiva antes de las elecciones. No. Tampoco reforma laboral. Ni seria es que se note. Tampoco reforma laboral. No, pero reforma... Perdón, ¿y reforma previsional? Tampoco, pero yo te diría, lo más relevante de las tres, aunque la previsional es muy importante en términos estructurales, pensá que los países que hacen reformas previsionales las hacen pensando en el 2040, en el 2050. En cambio, la impositiva y la laboral son urgentes. Primero, la laboral, porque en una actitud que a mí no me gusta porque yo no soy así, ni gasto pólvora en Chimango, ni gasto crédito en eso. Lo que ha salido, nada. No, claro. Hubo un approach, empezando esto, que ya ni me acuerdo si en el decreto o en la ley bases de una reforma de los sueños, que esa murió antes de nacer. Y después vino otro que el ministro de Regulación lo vendía diciendo que es esto, esto y esto. Léase, digo yo, no sirve para nada. Pero si se ponen de acuerdo el empresario y el sindicato, eso es nada. Más de lo mismo. Es más de lo mismo. Ahora, esto es muy importante estructuralmente y rápido por la cantidad de informalidad que tiene Argentina y porque la situación así no puede continuar. Ahora, la otra es muy importante, la impositiva, porque es la madre de la competitividad, para terminar con la sanata. La verdadera mejora, donde vos puedas vivir con un tipo de cambio apretadito, como el que puede llegar a venir, no de capricho, quiero que valga 1.000, sino de un país que tiene 200.000 millones de dólares en los colchones y que el día que le vaya bien va a apreciar ineludiblemente su moneda, ese día vos tenés que bajar impuestos, o antes de ese día, si no, no da. Ahora el tema del tipo de cambio, el tema del dólar, lo vamos a hablar después de un pequeño corte que necesitamos hacer. Sí, dale. Dale, director.
Cada viaje que emprendemos es único, porque en eso siempre se construye una nueva historia. Así sea un simple cruce inesperado, casual, o un encuentro planificado. Hay instantes que quedan guardados para siempre. En Aeropuertos Argentina unimos personas, pero también unimos historias y sueños. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Hola, soy Ramón. Y te cuento que si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque además de descuentos en combustibles, lubricantes y tienda, podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos. Y festejar a algún jugador. También para espectáculos y recitales. ¡Qué temor! Tenés descuentos en toda la Argentina. Estás en el Bolsón, tenés descuento en Zamballón. También en supermercados, para hacer de todo un ofertón. Subite a ON, que es un programón. El 18 de mayo se vota en la ciudad. No se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Se eligen 30 legisladores de la ciudad por un mandato de 4 años, para proponer, debatir y votar las leyes de la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Buenos Aires Ciudad. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Salud, capacitación, recreación. Acompañando, cuidando y valorando a cada trabajador. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Bueno, Carlitos, un dato, y antes de que pregunte Javier, me da la impresión, no sé si vos te seguís viendo con Macri, pero que más o menos decís algo parecido a lo de Macri, en el sentido de que acompaño esto, pero no me gustan un montón de cosas. Él en general las dice política. ¿Vos decís lo mismo? ¿Te seguís viendo con él? No, sí, lo he visto al presidente Macri y he hablado, por supuesto, como con toda la gente. Mi apertura mental es 100%, y además yo he sido presidente del Banco Nación en su presidencia. De todo modo, déjame separar que él lo hace desde la presidencia de un partido político y que agrega que ha apoyado al gobierno en el Parlamento. Lo mío es más profesional y desde lo económico. Pero, no obstante eso, mis mayores diferencias son respecto a posturas extremas, pero vale para mí en la vida eso, es decir, pararme acá o pararme acá, que es visto como un fenómeno internacional, más las formas, el formato y demás, son cuestiones que me tocó en mi país y con el presidente de mi país, pero yo no lo avalo ese formato ni siquiera en la vida. Es como si te digo, vos como periodista, él como camarógrafo, es decir, como una cuestión o actitud general y global. Después sí he tenido, como siempre aclaro, desde la buena fe, visiones alternativas, sabiendo que yo pateo para ese arco. Es decir, yo no pateo para aquel arco. Vos tenés que pensar que yo jugué del número que, o juego del número que a vos se te ocurra, para no decir ni 10, ni 5, ni 2, ni arquero. Y hace muchos años siempre pateo contra ese arco. Yo no tengo la culpa que hay veces que alguno viene y se para acá y otra vez viene uno y se para acá, porque pasé de la ortodoxia en el 2015 con Macri a la heterodoxia ahora al lado del presidente. Yo siempre estoy parado en el mismo lugar. Entonces,
lo que nos puede haber llevado a esto es superávit fiscal, condición necesaria pero no suficiente, porque la integralidad de la política económica hace para un país con la herencia argentina y los fracasos de Argentina que hay un tiempo prudente de restablecimiento de variables donde vos la tenés que llevar a un puerto que, mirá lo que te voy a decir, no sé si es más de un gobierno, no sé si es un presidente, en términos de qué, de saber cómo todo esto se va alineando, balizando, para que vos puedas tener en algún momento algo lógico acorde al camino que te trazaste. Ejemplo, inflación un dígito anual. Ejemplo, superávit comercial para el pago de la deuda. Te paro un segundo ahí. Sí. Y vos preparate para preguntar, porque si no estás como un jarrón chino. Hoy leí a Sebastián Edwards. Dijo, por ejemplo, yo lo leí también. Ahí tenés, habla de 20 años para inflación de un dígito. Dijo 10 para inflación de 2 dígitos. Pero... Bueno, pero salí un minuto de Edwards y Chile. Anda a Uruguay. Uruguay, yo crucé, cruzo no sé cuántas veces por año, porque vas allá, hablas, cada vez que hablas, o hablas de la región en otro lugar, cae Uruguay. Uruguay estuvo enorme cantidad de tiempo donde tenía la inflación de 2 dígitos bajos, pero de 2 dígitos bajos. Y en algún momento tenía la inflación al 8 o al 9, que es un dígito alto, pero con el dólar fijo se metía uno despelote. Y tenés que saber que encima no es muy comparable a la Argentina, porque es un receptor de fondos históricos, aunque no quiera le entran. Esto es distinto. Entonces, vos pensá, lo quiero poner en estos términos para ir también hablando del presente y del futuro. Hemos dejado atrás la fantasía del cambio fijo con Kroll al 1, donde encima algunos le pedían fijarlo o bajarlo al medio. Entonces, te quiero decir, el volantazo en ese sentido es un avance. El volantazo viene con la idea de aprender a flotar. Seguía Edward, si vos querés. Entonces, si el volantazo viene con la idea de aprender a flotar y sus vaivenes dentro de una banda ancha, hay 2 cosas que vos te tenés que cuidar de decir. Primero, no podés decir quiero que el dólar valga 1000 porque si no, no compro, y firmando un acuerdo donde estás casi obligado a cumplir, salvo que se tome el pin a pecho la señora. Si se toma el pin a pecho la señora, entonces cualquiera hace cualquier cosa. Pero tener eso a 1000 y pretender que la inflación arranque con 1% rápido y aprender a flotar, es mucho para una sola. Entonces, estamos mejor que antes del volantazo, pero no le pidan al volantazo todo para el mes que viene. Entonces, yo no sé si hay una estrategia comunicacional al cual este gobierno, lo acabas de decir vos en tu introducción, le da mucha bola bajo un formato comunicacional. No te olvides que junto a De la Rúa con su hijo y el presidente Macri con Marcos Peña, este es el tercer intento de una cosa como la que vos planteaste. Entonces, compatibilizar la audacia económica con la audacia política, la audacia comunicacional, y hacer lo que Edward dice ahí, que dice, che, esto es una cosa de 20 años, pensando en cómo abren el lunes, es una cosa complicada. Javier. No, una cortita. Vos decís la fortaleza fiscal del plan, pero ¿qué mirás en términos de números? ¿Qué es el indicador que vos mirás como el eslabón débil del proceso, el eslabón débil del plan, las reservas, el número de inflación, el número fiscal? ¿Qué es lo que vos mirás que decís? La actividad económica. ¿Cuál es el número que te parece que es el eslabón débil? Es una buena pregunta la tuya, porque yo hay veces digo, sin degradarlo ni mucho menos,
que el presidente, cuando dice, ¿te acuerdas que decían el ministro de Economía es Kirchner? Y acá dicen el ministro de Economía es Milei. Y yo, en términos de mostrar su convicción, no degradarlo, es secretario de Hacienda más que ministro de Economía. Entonces, ¿qué mirás vos como secretario de Hacienda? Lo que mirabas en la zapatería. Que si entran 10, vos podés, como mucho, con tus gastos personales, gastar 10, como mucho. En realidad tendrías que gastar menos, porque vos tenés que ir capitalizando el negocio. Entonces, ¿qué miro? Me pongo el overol de zapatero, miro lo que hay que mirar, que no emitís moneda ni tomás deuda para financiarte. Eso es básico, eso es el ABC, eso es lo que tiene que aprender cualquier camiseta política, y de haber un legado es ese. Ahora, lo que pasa es que una política macroeconómica es más que eso. Lo que pasa es que si no tenés eso no te podés sentar a hablar. Entonces, yo no comparto la idea, pateando para aquel arco y autodefiniéndome liberal, no comparto la idea que vos tenés superávit fiscal que te garantiza el resto, o vos tenés superávit fiscal que van a terminar escupiendo los dólares cuando no tengan peso, y que yo, porque te aclaro que este ministro, antes de que escupan los dólares, tuvo que bajar las retenciones para que intentar que se lo escupan a él. Entonces, la política macroeconómica no es ni la de aquellos que le prenden una vela al tipo de cambio, porque vos tenés que tener un tipo de cambio alto para que no te encuentre algún día una sorpresa desagradable, o el dogmatismo de lo fiscal, que si vos tenés déficit fiscal se arregla todo. Y ese es un tema en el que yo he sido especialmente crítico, porque el gobierno, no el ministro, que es un converso, pero parte del entorno del gobierno y el propio presidente es un dogmatismo ultrafiscalista. Entonces, vos me decís, ¿compro eso? Sí, hasta ahí, pero luego requiere esto el otro paso de política macroeconómica en un país como la Argentina, que es muy difícil al año de gobierno empezar a presionar por la cuestión cambiaria, y si a este tipo de cambio no te sirve, cerrá, es muy peligroso, mucho más sin reservas, porque tampoco me creo, como alivio sirve la que vino, pero viste, no es eterno, vos tenés que vender zapatos, no conseguir crédito para zapatería. Carlitos, te voy a dar un regalo, hay uno más importante, pero esto es un dulce, un chocolate, la Libertad Avanza. Él lo regala, mostralo porque... ¿Dónde está? Ahí está. No hay muchos que... No puedo decirlo, llego acá, pero me lo voy a comer. Sí. Ahí está, claro. Bueno, los kirchneristas tienen esos chocolates, los kirchneristas que no se malinterprete cuando digo me lo voy a comer a la Libertad Avanza, algún día cuando me dedique a la política. Y este es un presente de la Casa de las Lapiceras, que gentilmente los amigos Carlos y Elsa nos mandan ahí. Bueno, no la pruebe por haber la Casa de las Lapiceras ahí. Tenés razón, mirá, cometí el error de querer probarla, pero me la voy a llevar puesta. No, garantía. Gracias, Carlos. A ustedes. Gracias, Javier. A ustedes nos vemos el próximo domingo, también con un gran y buen invitado. Buenas noches.